Pero ellos insistían en que eran micas de ricos, Señor. No hubo poder humano capaz de disuadirlos, ni hubo poder divino capaz de impedir que el general Adriano Guzmán asistiera a la fiesta diplomática de los 10 años de mi ascenso al poder, aunque nadie hubiera podido imaginar lo que nos esperaba cuando apareció en la sala de baile con un austero uniforme de lino blanco escogido para la ocasión. Apareció sin armas, tal como me lo había prometido bajo la palabra de mi militar, con su escolta de prófugos franceses vestidos de civil y cargados de anturios de Cayena, que el general Adriano Guzmán repartió uno por uno entre las esposas de los embajadores y ministros después de solicitar con una reverencia el permiso de sus maridos. Pues así le habían dicho sus mercenarios que era de buen recibo en Versalles, y así lo habían cumplido con un raro ingenio de caballero, y luego permaneció sentado en un rincón de la fiesta con la atención fija en el baile y aprobando con la cabeza. Muy bien, decía, bailan bien estos cachacos de las Europas, decía, a cada quien con lo suyo, decía, tan olvidado en su poltrona que solo yo me di cuenta de que uno de sus edecanes le volvía a llenar la copa de champán después de cada sorbo, y a medida que pasaban las horas se volvía más tenso y sanguíneo de lo que era el natural. Se soltaba un botón de la guerrera ensopada de sudor cada vez que la presión de un eructo reprimido se le subía hasta los ojos. Sollozaba de sopor, madre. Y de pronto se levantó a duras penas en una pausa del baile y acabó de soltarse los botones de la guerrera y luego se soltó los de la bragueta y quedó abierto en canal esperjando los descotes perfumados de las señoras, de embajadores y ministros con su mustia manguera de sopilote, ensopada con su agrio orín de borracho de guerra, los tiernos regazos de muselina, los corpiños de brocados de oro, los abanicos de avestruz, cantando impasible en medio del pánico que soy el amante desairado que riega las rosas de su vergel. Oh, rosas primorosas, cantaba, sin que nadie se atreviera a someterlo, ni siquiera él, porque yo me sabía con más poder que cada uno de ellos, pero con mucho menos que 2 de ellos confabulados, todavía inconsciente de que él veía a los otros como era, mientras los otros no lograron vislumbrar jamás el pensamiento oculto del anciano de granito, cuya serenidad era apenas semejante a su prudencia sin escollos y a su inconmensurable disposición para esperar. Solo veíamos los ojos lúgubres, los labios yertos, la mano de doncella púdica, que ni siquiera se estremeció en el pomo del sable el mediodía del horror en que le vinieron con la novedad de que mi general, que el comandante Narciso López, enfermo de grifa verde y de aguardiente de anís, se le metió en el retrete a un dragoneante de la Guardia Presidencial y lo calentó a su gusto con recursos de mujer brava y después lo obligó a que me lo metas todo, carajo. Es una orden, todo, mi amor, hasta tus peloticas de oro, llorando de dolor, llorando de rabia, hasta que se encontró consigo mismo vomitando de humillación en 4 patas, con la cabeza metida en los vapores fétidos del excusado. Y entonces levantó en vilo al dragoneante adónico y lo clavó con una lanza llanera como una mariposa en el gobelino primaveral de la sala de audiencia, sin que nadie se atreviera a desclavarlo en 3 días. Pobre hombre, porque él no hacía nada más que vigilar a sus antiguos compañeros de armas para que no se confabularan, pero sin atreverse en sus vidas, convencido de que ellos mismos se iban a exterminar entre sí antes de que le vinieran con la novedad, mi general, de que al general Jesucristo Sánchez lo habían tenido que matar a silletazos los miembros de su escolta cuando le dio un ataque de mal rabia por una mordedura de gato. Pobre hombre, apenas si descuidó la partida de dominó cuando le soplaron al oído la novedad, mi general, de que el general Lotario Sereno se había ahogado porque el caballo se le murió de repente cuando vadeaba un río. Pobre hombre, apenas si parpadeó cuando le vinieron con la novedad, mi general, de que el general Narciso López se metió un taco de dinamita en el culo y se voló las entrañas por la vergüenza de su pederastía invencible. Y él decía, pobre hombre, como si nada tuviera que ver con aquellas muertes infames, y para todos ordenaba el mismo decreto de honores póstumos, los proclamaba mártires caídos en actos de servicio, y los enterraba con funerales magníficos a la misma altura en el Panteón Nacional, porque una patria sin héroes es una casa sin puertas, decía. Y cuando no quedaban más de 6 generales de guerra en todo el país, los invitó a celebrar su cumpleaños con una parranda de camaradas en el Palacio Presidencial. A todos juntos, señor, inclusive al general Jacinto Algarabía, que era el más oscuro y matrero, que se preciaba de tener un hijo con su propia madre y solo bebía alcohol de madera con pólvora, sin nadie más que nosotros en la sala de fiestas como en los buenos tiempos, mi general, todos sin armas como hermanos de leche, pero con los hombres de las escoltas apelotonados en la sala contigua, todos cargados de regalos magníficos para el único de nosotros que ha sabido comprendernos a todos, decían, queriendo decir que era el único que había sabido manejarlos, el único que consiguió
desentrañar de su remota guarida de los páramos al legendario general Saturno Santos, un indio puro, incierto, que andaba siempre como mi puta madre me parió con la pata en el suelo, mi general, porque los hombres bragados no podemos respirar si no sentimos la tierra. Había llegado envuelto en una manta estampada con animales raros de colores intensos. Llegó solo, como andaba siempre, sin escolta, precedido por un aura sombría, sin más armas que el machete de zafra que se negó a quitarse del cinto porque no era un arma de guerra, sino de labor. Y me trajo de regalo un águila maestrada para pelear en guerras de hombres, y trajo el arpa, madre, el instrumento sagrado cuyas notas conjuraban la tempestad y apresuraban los ciclos de las cosechas, y que el general Saturno Santos pulsaba con un arte del corazón que despertó en todos nosotros la nostalgia de las noches de horror de la guerra. Nos alborotó el olor a sarna de perro de la guerra, nos revolvió en el alma la canción de la guerra de la barca de oro que debe conducirnos, la cantaban a coro con todo el alma, madre. Del puente me devolví bañado con lágrimas, cantaban, mientras se comieron un pavo con ciruelas y medio lechón, y bebía cada uno de su botella personal, cada uno de su alcohol propio, todos menos él y el general Saturno, que no probaron una gota de licor en toda su vida, ni fumaron, ni comieron más de lo indispensable para vivir, cantaron a coro en mi honor la canción de las mañanitas que cantaba el rey David, cantaron llorando todas las canciones de felicitación de cumpleaños que se cantaban antes de que el cónsul Hahnemann nos viniera con la novelería, mi general del fonógrafo de bocina, con el cilindro de Happy Birthday, cantaban medio dormidos, medio muertos de la borrachera, sin preocuparse más del anciano taciturno que al golpe de las 12 descolgó la lámpara y se fue a revisar la casa antes de acostarse, de acuerdo con sus costumbres de cuartel, y vio por última vez al pasar de regreso por la sala de fiestas a los 6 generales apelotonados en el suelo, los vio abrazados, inertes y plácidos, al amparo de las 5 escoltas que se vigilaban entre sí, porque aún dormidos y abrazados se temían unos a otros casi tanto como cada uno de ellos le temía a él y como él les temía a 2 de ellos confabulados. Y él volvió a colgar la lámpara en el dintel y pasó los 3 cerrojos, los 3 pestillos, las 3 aldabas de su dormitorio y se tiró en el suelo boca abajo con el brazo derecho en lugar de la almohada, en el instante en que los estribos de la casa se arremecieron con la explosión compacta de todas las armas de las escoltas disparadas al mismo tiempo. Una vez, carajo, sin un ruido intermedio, sin un lamento, y otra vez, carajo, y ya está, se acabó la vaina, solo quedó un relente de pólvora en el silencio del mundo, solo quedó él a salvo para siempre de la zozobra del poder cuando vio en las primeras malvas del nuevo día los ordenanzas de servicio chapaleando en el pantano de sangre de las fiestas, vio a su madre Bendición Alvarado estremecida por un vértigo de horror al comprobar que las paredes resumaban sangre por más que las secaran con cal y ceniza, Señor, que las alfombras seguían chorreando sangre por mucho que las torcieran, y más sangre manaba a torrentes por corredores y oficinas cuanto más se desesperaban por lavarla para disimular el tamaño de la masacre de los últimos herederos de nuestra guerra, que según el bando oficial fueron asesinados por sus propias escoltas enloquecidas.